Isabel tenía 68 años cuando todo comenzó a cambiar. Viuda desde hacía más de una década, vivía sola en una casa de ladrillos beige, en un barrio residencial tranquilo, donde las mañanas aún se marcaban por el canto de los pájaros y el aroma a pan fresco de la panadería de la esquina. La vida nunca había sido fácil, pero Isabel aprendió desde temprano a no quejarse. Crió a Valeria prácticamente sola después de que su marido muriera de un infarto a los 47 años. Pagó la universidad de su hija, ayudó con la financiación del primer apartamento de la pareja y sostuvo por casi 5 años la montaña rusa emocional y financiera de la startup fracasada de su yerno Álvaro. Todo eso sin hacer alarde. Era de esas mujeres que guardaban el dolor en la almohada y las sonrisas para el desayuno. Ese martes, Isabel había pasado la tarde preparando un pan de banana con nuez, el favorito de su nieta Clara. Pensaba pasar por la casa de su hija para entregar el pastel aún caliente y aprovechar para dejar un libro que Carmen, su amiga de toda la vida, le había recomendado. Al revisar el celular para confirmar la hora, notó un mensaje en el grupo Familia. Solo recordando que la cena de mañana será algo íntimo, solo para los de casa. Contamos con la comprensión de todos. Un minuto después, llegó otro mensaje privado para Valeria. Mamá, es mejor que no vengas esta vez. Álvaro cree que habrá demasiada gente. Ningún disculpa, ningún después lo arreglamos. Isabel se quedó allí, parada en la cocina, sosteniendo el pastel con un paño de cocina en las manos, como si el peso del molde hubiera cambiado. Isabel no respondió el mensaje. En cambio, apagó la estufa, apartó el pastel aún caliente y se sentó a la mesa, apoyando los codos sobre la superficie de granito. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no fingir que todo estaba bien. El silencio de la casa parecía más denso esa noche, como si cada rincón supiera de la decepción que pesaba en el aire. Su cabeza giraba lentamente por recuerdos. Las veces que dejó de viajar para ayudar a Valeria con las cuotas del coche, las cenas que pagó sin pestañear, las veces que dijo, tranquila, mamá se encarga, mientras el saldo de la jubilación se esfumaba. Y ahora eso, una exclusión educada, sin pelea, sin escándalo, sin siquiera el derecho a doler en voz alta. Al día siguiente, Isabel se despertó antes del sol. Preparó café, se vistió con ropa para caminar y salió sin rumbo, guiada solo por el movimiento de sus propias piernas. Al volver, tomó el teléfono fijo, que rara vez usaba, y llamó a Carmen. «Necesito hablar», dijo simplemente. Se encontraron 2 horas después, en el porche de la casa de Carmen, quien preparaba té de hibisco y rebanadas de pastel de maíz. Isabel habló poco. Carmen, que la conocía desde los tiempos en que compartían paraguas en la escuela técnica, no hizo preguntas, solo escuchó. Al final, Isabel respiró profundo y dijo, «Creo que llegó la hora de dejar de sostener una vida donde yo no existo». Carmen apretó su mano con fuerza. Fue la primera vez en muchos años que Isabel se sintió comprendida sin tener que justificar su dolor. Esa tarde tomó una decisión. No habría confrontación, ni escena, pero tampoco más omisión. Isabel pasó la semana siguiente como quien prepara un cambio silencioso. Comenzó con los papeles, sacó del cajón el testamento antiguo, aquel que dejaba todo a Valeria en reconocimiento al amor y a los años de dedicación, y lo llevó a la notaría para revocarlo. Solicitó una copia actualizada de los estados bancarios. Listó todas las transferencias automáticas que hacía desde hacía años. Seguro médico de los nietos, ayuda mensual a la empresa de Álvaro, contribuciones para la escuela de Clara, y canceló una a una, sin hacer ruido. Llamó al abogado Ernesto, quien había manejado la sucesión de su marido y aún atendía en una pequeña oficina en el centro. «Quiero reorganizar todo», dijo, sin explicar los motivos. Ernesto, discreto y respetuoso, no preguntó nada. Programó una reunión para 2 días después.
El día del encuentro, Isabel llegó con una carpeta roja en las manos y una serenidad que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la certeza de estar haciendo lo necesario. Se sentó frente a Ernesto, abrió la carpeta y fue señalando uno a uno los puntos que quería ajustar. Revocar el poder notarial de Valeria, poner a Clara como beneficiaria de la previsión privada, incluir una cláusula de protección de la casa para evitar su venta sin mi autorización. Y quiero que todo quede registrado en notaría. Ernesto levantó la mirada por encima de sus gafas y solo asintió. Al final preguntó si quería dejar algún mensaje escrito. Isabel pensó un momento. Solo diga que fue una decisión consciente, tomada con afecto, pero también con lucidez. Sabía que no necesitaba probar nada a nadie. Por primera vez, elegía cuidarse, sin gritar, sin pedir disculpas, sin esperar que alguien la validara. Valeria notó los cambios con un ligero retraso, como quien extraña el silencio después de años acostumbrada al ruido. Al principio pensó que era un error del banco. Envió un mensaje corto sin saludo. «Mamá, cayó la transferencia. No se pagó el plan de Clara». Isabel respondió con la misma objetividad. «Cancelé. Estoy reorganizando mis finanzas». Valeria leyó aquello con el ceño fruncido, sentada en el asiento de cuero del SUV que su madre ayudó a financiar. Álvaro, a su lado, murmuró: «Va a empezar el drama ahora». Pero Isabel no empezó drama, y eso desconcertó a su hija. No hubo llamadas llorosas ni mensajes largos tratando de justificar. Solo silencio. Y poco a poco, ese silencio se transformó en espejo, obligando a Valeria a enfrentar una realidad que evitaba desde hacía años. Mientras tanto, Isabel seguía redescubriendo su propia rutina. Poco a poco, sacó de la estantería los libros que nunca leyó. Empezó a caminar en el parque con Carmen todos los sábados y se permitió un corte de pelo moderno, mucho más corto que el que usaba hace décadas. En la farmacia compró un lápiz labial rojo, cosa que no hacía desde los 40. Un día, al mirarse en el espejo del ascensor, casi no se reconoció. No por la apariencia, sino por la postura. Estaba más erguida, más ligera. La casa, antes llena de objetos que recordaban las etapas de la hija y el yerno, ahora ganaba toques suyos, cuadros nuevos, mantas coloridas, plantas que siempre quiso cuidar, pero nunca tuvo tiempo. Cuando Clara la visitó un fin de semana, corrió a su regazo con la espontaneidad de quien reconoce el amor genuino. «Estás diferente, abuela. ¿Estás más feliz?» Isabel sonrió. «Estoy aprendiendo a ser, mi amor». Clara tenía apenas 10 años, pero había desarrollado una sensibilidad rara para percibir lo que los adultos escondían. Sabía, por ejemplo, que su madre vivía irritada cuando el tema era la abuela. «Ella solo sabe hacerse la víctima», repetía Valeria por teléfono, creyendo que Clara no escuchaba. Pero ella escuchaba y sentía. Por eso, los fines de semana en la casa de Isabel se convirtieron en su refugio. Allí no había reproches velados ni prisa. Hacían panqueques juntas, cuidaban las suculentas y leían libros de aventura sentadas en el sofá de la sala. En uno de esos días, Clara preguntó si podía llevar una fotografía de las dos a la escuela para pegar en el cuaderno de redacciones. Isabel no pudo contener el nudo en la garganta, no por el pedido, sino por la sencillez del gesto. «Claro que puedes, mi ángel. Puedes llevar todas las que quieras». En contraste, Valeria se volvía cada vez más tensa. La ausencia de Isabel en las decisiones prácticas de la casa comenzó a pesar. Álvaro, que dependía de las inyecciones financieras de la suegra para mantener la oficina funcionando, tuvo que recurrir a un préstamo, y como Isabel no confrontaba directamente, la frustración se volvía insoportable para ambos. Un domingo, Valeria apareció de sorpresa en la casa de su madre. No llevó a Clara, fue sola. Entró sin tocar, como siempre hacía, pero encontró la puerta del pasillo cerrada con llave. Isabel ahora tenía el hábito de cerrarla. Se sentó en el sofá
y esperó. Cuando Isabel apareció, llevaba un delantal floreado y olor a salsa de tomate. «No sabía que venías», dijo sin frialdad, pero también sin esa urgencia de agradar. Valeria no supo cómo responder. Esa versión firme y tranquila de su madre desconcertaba. «Necesitamos hablar», dijo. «¿Sobre qué?», respondió Isabel, mirándola a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Valeria cruzó los brazos como quien se prepara para una discusión, pero Isabel no se alteró. Solo se sentó en el sillón frente a ella y esperó. «Cancelaste todo sin hablar conmigo. La escuela de Clara, el plan, el soporte a la empresa. ¿Crees que eso es justo después de todo lo que hicimos juntas?». Isabel escuchó en silencio. Luego habló con calma. «Hice todo eso por amor, pero durante mucho tiempo confundí amor con obligación. Y cuando uno se vuelve obligación para los demás, deja de ser vista como persona». Valeria se sonrojó. Intentó replicar, pero se atragantó con sus propias palabras. Era extraño oír eso de su madre. Peor aún, saber en el fondo que todo tenía sentido. «¿Entonces ese es eso? ¿Vas a cortar relaciones? ¿Vas a desaparecer?». Isabel negó con la cabeza. «No, solo que ya no me voy a apagar para caber en los espacios que tú crees que puedo ocupar». La conversación terminó sin gritos, pero con un silencio denso. Valeria salió dando un portazo, como hacía de adolescente. Isabel, sola, volvió a la cocina y apagó el fuego. La salsa estaba lista, pero el apetito había desaparecido. Aún así, puso una porción en un plato, se sentó a la mesa y comió despacio, como quien necesita digerir más que la comida. No sentía remordimiento, sentía alivio, una sensación nueva que mezclaba libertad con miedo. Sabía que ese sería un punto de inflexión y que probablemente vendrían más intentos de manipulación, más juicios, pero por primera vez se sentía preparada. No por tener respuestas para todo, sino por haber aprendido a escucharse a sí misma. Y eso, para quien pasó la vida tratando de agradar a los demás, ya era un paso inmenso. El lunes siguiente, Isabel se levantó temprano y fue al club del barrio, donde no pisaba desde hacía años. Se inscribió en la clase de estiramientos para la tercera edad, tomó un café negro sin azúcar en la cafetería y por primera vez en mucho tiempo se quedó observando a las personas a su alrededor sin prisa. Se sentía parte de un mundo que antes le parecía distante, como si hubiera despertado de una anestesia emocional. Comenzó a reparar en cosas que ignoraba: el sonido de las hojas moviéndose al viento, el aroma del protector solar de las señoras en la piscina, las risas libres de desconocidos. Al volver a casa, encontró en el buzón un sobre dirigido a ella con la caligrafía de Clara. Dentro había un dibujo, 2 figuras tomadas de la mano bajo un cielo color rosa, y una frase: «Eres mi lugar feliz, abuela». Isabel no lloró. Solo apoyó el dibujo en la nevera y lo sujetó con un imán en forma de flor que le había regalado Clara en la Navidad pasada. Esa noche, Carmen llamó para preguntar si aceptaba participar en un curso de cocina natural que empezaría la semana siguiente. Isabel dudó unos segundos. Por muchos años habría dicho que no podía, que tenía que cuidar las finanzas de su hija o que no quería dejar la casa sola. Pero ahora, sin ninguna de esas ataduras, respondió: «Claro que sí, inscríbeme». Era una frase simple, pero la sensación era de victoria. A medida que pasaban los días, Isabel iba ocupando espacios que antes dejaba vacíos, por cansancio, por miedo o por siempre poner a los demás primero. No se trataba de romper con la familia, ella lo sabía. Se trataba de ocuparse de sí misma con la misma dedicación que siempre ofreció a los demás. Y cuanto más se lo permitía, más descubría que aún había vida para vivir, una vida propia, a su manera, a su tiempo. El reencuentro con Ernesto, semanas después, fue breve. Él le entregó los documentos actualizados, todos registrados en notaría. Isabel leyó cada página con atención. «Ahora todo está como pidió», dijo.
Clara está legalmente protegida y usted también. Isabel agradeció con un apretón de manos firme. Al salir de la oficina, caminó despacio por las aceras del centro. Pasó por tiendas donde no entraba desde hacía años. Compró un par de aretes discretos y una bufanda azul marino. No se trataba de vanidad, se trataba de presencia, de permitirse existir fuera del papel de cuidadora invisible. Al volver a casa, encendió un incienso de lavanda y escribió, por primera vez en mucho tiempo, 3 páginas enteras en su viejo diario. Al final del texto, solo una frase quedó subrayada. No es egoísmo ponerse en primer lugar después de una vida entera en último. Valeria intentó mantenerse distante en las semanas siguientes, tal vez esperando que su madre volviera atrás. Pero Isabel no volvió. Clara seguía viniendo los fines de semana y la complicidad entre abuela y nieta crecía en silencio, como un brote en tierra firme. Un domingo lluvioso, Clara apareció con una mochila más grande de lo habitual. «Quiero dormir aquí hoy también, ¿puedo?». Isabel dudó. Sabía que eso podía generar conflicto, pero respondió con naturalidad. «Claro que sí». Por la noche, vieron una película envueltas en mantas y comieron palomitas con chocolate. Antes de dormir, Clara preguntó, «¿Estás triste con mamá?». Isabel tardó unos segundos en responder. «No, mi amor, estoy aprendiendo a cuidarme también. Eso es importante». Clara solo asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Había más comprensión en ese gesto que en cualquier explicación adulta. El lunes, Valeria apareció en la escuela de Clara más temprano de lo habitual. Sintió incomodidad al ver a su hija demasiado emocionada por pasar otro fin de semana con la abuela. «¿Ella te está llenando la cabeza?», preguntó durante el camino en auto. Clara no respondió. Tenía la mirada fija en la ventana, un modo que aprendió con Isabel, escuchar sin rendirse a la provocación. En casa, Valeria desahogó su frustración con Álvaro, en un tono cada vez más exaltado. «Mi madre se victimiza, manipula a todos. Ahora quiere robarse a mi hija». Álvaro solo encogió los hombros. Tenía problemas mayores. La deuda de la empresa solo aumentaba y los recursos que venían de Isabel ya no estaban disponibles. Por primera vez, la pareja se vio sin la red de seguridad que creían garantizada. Y, en el fondo, Valeria sabía, la culpa no era de su madre, era de ella misma, por nunca haber aprendido a valorar sin explotar. Mientras tanto, Isabel limpiaba el patio con una escoba nueva. La había comprado en la feria de la esquina junto con algunas plantas de lavanda y romero. La jardinería, que antes era una obligación mecánica, ahora se convertía en un placer. Cada hoja barrida parecía sacar un poco de lo que se acumulaba dentro de ella. Esa tarde, Carmen apareció con una bolsa llena de ingredientes frescos y una sonrisa cómplice. «Hoy la clase es aquí», anunció. Cocinaron juntas, escucharon música antigua y rieron recordando memorias olvidadas. Al final, se sentaron en el patio con platos humeantes en las manos y el sonido de los pajaritos llenando el aire. «¿Sabes, Carmen? Durante mucho tiempo pensé que el hogar era un lugar donde los demás estuvieran bien, pero ahora veo que el hogar es donde uno se respeta». Finalmente, llegué a casa. Carmen sostuvo su mano en silencio. Era verdad. La semana siguiente, Isabel recibió una carta con el escudo de la escuela de Clara. Era una invitación para la presentación de fin de año, con una nota escrita a mano por la nieta. «Abuela, voy a bailar esa canción que me enseñaste. Quiero verte allí». Isabel sonrió y, sin pensarlo 2 veces, confirmó su asistencia. El día de la presentación llegó temprano. Se sentó en la segunda fila y esperó. Valeria también estaba allí, sentada más atrás, con expresión contenida. Cuando Clara entró al escenario, con vestido blanco y lazo azul, buscó con la mirada entre el público hasta encontrar a la abuela. Sonrió y saludó discretamente.
La música empezó y ella bailó como si el mundo entero no existiera. Solo ella y el vínculo que existía con aquella mujer, que ya no llevaba el peso del mundo en sus hombros, pero que seguía siendo su sostén. Al final del evento hubo un pequeño cóctel. Isabel intentó alejarse discretamente, pero Valeria se acercó. ¿Podemos hablar? La voz estaba más baja que de costumbre. Caminaron hasta un rincón del patio, entre los bancos de piedra y las macetas con flores. Yo no sabía que te dolía tanto. Pensé que todo estaba bien, que eso era lo que se hacía por la familia. Isabel respiró profundo. Durante mucho tiempo yo también pensé eso, pero ahora sé que el amor sin respeto no sostiene a nadie. Valeria bajó la mirada. Clara habla mucho de ti. Dice que realmente escuchas. Isabel sonrió con ternura, porque ahora también me escucho a mí misma. No hubo abrazos ni promesas, solo un silencio que, por primera vez, no era ofensivo, era necesario. En los días siguientes, Isabel mantuvo su rutina sin grandes cambios. Seguía yendo a clases de cocina, leyendo en el jardín, visitando la feria los sábados y escribiendo en su diario. Pero algo había cambiado. No en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. Cada elección ahora partía de un lugar interno más firme, como si la brújula finalmente hubiera dejado de girar. Un día, Clara llegó con un nuevo dibujo. La abuela sentada con un libro en la mano, rodeada de plantas y un sol sonriente al fondo. La profesora pidió dibujar a alguien que sea nuestro puerto seguro. Isabel sostuvo el dibujo con cariño y respondió sin dudar. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que ahora yo también soy mi puerto seguro. Y al decir eso, no sintió peso ni ironía. Sintió verdad. Una tarde nublada, Isabel decidió visitar el cementerio donde estaba enterrado su marido. Llevó flores nuevas y se sentó al lado de la lápida por unos minutos. «Llegué tarde, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Pero creo que ahora te gustaría verme así. Estoy bien, no estoy fingiendo, estoy realmente bien». Se quedó allí casi una hora, en silencio. Al salir, pasó por la panadería y compró 2 panes de queso y una porción de tarta de limón. No había ocasión especial, simplemente lo quería. En casa preparó un café fuerte, puso la tarta en un plato bonito y encendió la radio. La música que sonaba era antigua, de esas que solía tararear sin darse cuenta. Por primera vez en décadas, Isabel bailó sola en medio de la sala, y no por falta de compañía, sino porque ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. El domingo siguiente, Valeria apareció nuevamente, esta vez con Clara de la mano. No hubo drama ni pedidos, solo una invitación. Clara quería mostrarte el trabajo de la escuela. La niña corrió a su mochila y sacó un cuaderno colorido donde había pegado fotos con la abuela, frases escritas a mano y un título: Mi heroína silenciosa. Isabel sintió un nudo en el estómago. Leyó cada línea como quien lee su propia historia escrita por otro corazón. Al final, besó la frente de su nieta y la abrazó con firmeza. Valeria observaba en silencio. Cuando Clara salió de la sala a buscar agua, madre e hija se quedaron cara a cara. «No vine a pedir nada, solo quería que supieras que estoy intentando entender». Isabel asintió. Eso ya es un comienzo. No necesitaban reconciliarse de una vez. A veces, lo más importante era empezar a mirarse de nuevo. Más tarde, ya sola, Isabel actualizó su lista de pendientes. Cortó los últimos pagos automáticos que aún estaban en análisis y añadió un nuevo ítem a la lista: planear viaje. Era un sueño antiguo, postergado durante años por los demás. Pensaba en visitar Paraty, quizá, o incluso conocer el sur del país con Carmen. El destino era menos importante que el gesto, ponerse en movimiento por sí misma. Al cerrar el cuaderno, miró a su alrededor y notó que su casa estaba diferente, no por la decoración, sino por la energía. Estaba más viva, más suya. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel no se sentía en deuda con nadie. Había hecho mucho por los demás. Ahora
hacía por ella, y eso no la hacía menos madre, menos mujer, menos generosa, solo más completa. El viaje finalmente fue programado para el mes siguiente. Isabel eligió para ti, reservando una posada sencilla pero acogedora cerca del centro histórico. Carmen también se animó y decidió acompañarla, feliz de finalmente sacar del papel un plan que siempre postergaron. La tarde antes de partir, Clara apareció en su puerta con un pequeño paquete envuelto en papel azul. Dentro había una pulsera trenzada, hecha a mano. «Para que no me olvides en el viaje», dijo la niña con los ojos brillando. Isabel sonrió, poniéndose inmediatamente el regalo en la muñeca. «Nunca te olvidaré, mi amor, y cuando vuelva tendremos muchas historias para contar». El abrazo que compartieron en ese instante no era solo entre abuela y nieta. Era un intercambio silencioso de afecto y reconocimiento mutuo. Dos generaciones que se entendían profundamente sin necesidad de muchas palabras. Durante los días en Paraty, Isabel redescubrió sensaciones dormidas desde hacía mucho tiempo. Caminó descalza en la arena tibia, probó nuevos sabores en restaurantes escondidos, en calles de piedra, y rió hasta que le dolió la barriga en conversaciones tontas con Carmen. Por la noche, sentada en el porche de la posada, sentía el corazón ligero, agradecida por haber tenido el valor de cambiar el rumbo de su historia. Una noche, mientras escuchaba el sonido lejano de las olas, recibió un mensaje inesperado de Valeria. «Espero que estés disfrutando el viaje. Te extraño». Isabel leyó esas simples palabras varias veces. No respondió de inmediato, prefiriendo dejar que el silencio acogiera ese mensaje. Sabía que la relación entre ellas aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía que caminaban en la dirección correcta. No había prisa, el tiempo ahora era su aliado. Al regresar de Paraty, Isabel trajo en su equipaje más que solo recuerdos y pequeños regalos. También trajo una serenidad que no sentía desde hacía años. En casa reorganizó rápidamente sus cosas y fue al patio, extrañando las plantas que ahora florecían con más fuerza que nunca. Mientras regaba las macetas, pensaba en cómo, durante tanto tiempo, había condicionado su felicidad a la aprobación o necesidad ajena. Ahora se sentía libre para disfrutar de su propia compañía sin culpa. Más tarde, ese mismo día, se sentó frente a la computadora y, casi sin darse cuenta, comenzó a escribir un correo electrónico para Valeria. Las palabras fluyeron de manera natural. «Hija, también te extraño. Quizá no sea fácil entender ahora, pero todo lo que hice fue para finalmente encontrar un lugar propio, que no dependiera de ti ni de nadie. Espero que algún día entiendas que solo podemos amar plenamente a los demás cuando amamos primero a nosotras mismas». Valeria respondió esa misma noche de forma corta, pero significativa. «Quizá estoy empezando a entender. ¿Podemos cenar juntas el sábado?» Isabel aceptó sin dudar. Esa cena, madre e hija, conversaron de verdad por primera vez en años. Valeria reconoció sus errores, habló de sus propias frustraciones e inseguridades, y Isabel escuchó sin resentimientos, solo con comprensión. Al final se despidieron con un abrazo firme, lleno de significado. Isabel sabía que ese era solo el comienzo de un proceso largo y delicado, pero ahora se sentía preparada para enfrentar el futuro sin miedo ni culpa. Finalmente comprendió que el amor verdadero no exige sacrificios inhumanos, sino respeto mutuo y espacio para crecer. Y eso era exactamente lo que ahora ofrecía y exigía en todas sus relaciones. Con el tiempo, Isabel se convirtió en un ejemplo silencioso para quienes la conocían. No porque gritara sus logros, sino porque su actitud hablaba más alto que las palabras. Los amigos cercanos notaban su presencia renovada, la forma en que aceptaba invitaciones y decía no cuando era necesario. Carmen, siempre presente, admiraba la fuerza tranquila que ahora emanaba su amiga.
Ya no era la mujer que se apagaba para mantener la paz familiar. Era alguien que, a pesar del dolor, elegía diariamente su propio bienestar. Y eso la hacía más fuerte, más completa, más feliz. Una tarde de verano, Isabel se sentó en el columpio del patio. Clara jugaba con las flores a su alrededor, y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Respiró profundo y sonrió con una claridad serena. Ese viaje no había sido sobre cortar lazos, sino sobre encontrar su verdadero lugar en el mundo. Había aprendido que el amor genuino comienza cuando uno aprende a ser el hogar para sí mismo. Y allí, en ese instante simple, Isabel sintió que finalmente estaba en casa, consigo misma, con la vida, con su propio corazón.